Buenas noches. Este es el tema 2 de la tarea 2 de la materia de comunicaciones industriales y sistemas escalas. En este tema hablaremos sobre la práctica de Modbus, la comunicación Modbus con el variador G. Muy bien, primeramente hablaremos sobre la comunicación Modbus, el protocolo Modbus. ¿Qué es el protocolo Modbus? Es un protocolo de comunicación abierto utilizado para transmitir información a través de redes en serie entre dispositivos electrónicos, más comúnmente conocido como el sistema maestro-esclavo. En una red Modbus estándar hay un maestro y hasta 247 esclavos. Cada uno de estos, cabe recalcar que cada uno de estos esclavos tiene una dirección única y exclusivamente para ellos. Esta red de comunicación industrial usa los protocolos RS-232, RS-485 y RS-422. Su simplicidad ha ayudado a que los fabricantes puedan incluirle sin cargos y se convierta en el método más popular de las industrias para hacer una comunicación entre diferentes dispositivos. ¿Quién inventó Modbus? Este protocolo industrial fue creado por Modicon, ahora conocido actualmente en la industria como Schneider Electric a finales de los 70. En la actualidad sigue siendo el protocolo más usado para conectar dispositivos industriales. La especificación del protocolo es abierto y es libre de derechos y es libre de instalar para los fabricantes de sus equipos sin tener que pagar los derechos de autor. Muy bien. ¿Para qué se utiliza Modbus? Se usa generalmente para transmitir señales de los dispositivos de instrumentación y control a un controlador principal, el cual distribuye o se encarga de prácticamente todo el proceso que está en la industria o en la planta. Entre sus aplicaciones destaca su uso en múltiples aplicaciones maestro-esclavo para monitorear y programar dispositivos. ¿Cómo funciona la estructura del mensaje en Modbus? La interfaz de comunicación de Modbus se construye alrededor de los mensajes. El formato de estos mensajes es independiente del tipo de interfaz física utilizada. Se puede utilizar el mismo protocolo independientemente del tipo de conexión. Debido a esto, se puede actualizar fácilmente la estructura de hardware sin necesidad de grandes cambios de software. Ya, como características principales de esta comunicación Modbus tenemos que Modbus puede funcionar tanto en redes punto a punto como en redes multipunto. Cada mensaje tiene la misma estructura, 4 elementos básicos están presentes en cada mensaje. Y una conversación siempre es indicada por un maestro. El maestro envía el mensaje y dependiendo del contenido del mensaje, el esclavo actúa y responde. Bueno, yo les voy a hablar ya un poquito más de la estructura del mensaje. Eh, el direccionamiento del esclavo físico en el encabezado del mensaje se usa para definir qué dispositivo esclavo debe responder a un mensaje. Las funciones de Modbus ejecutan instrucciones de lectura y escritura en los registros de memoria interna del esclavo. Como ya dijo Franco, estos esclavos tienen dirección única. Eh, en la imagen podemos ver las cuatro principales características del mensaje de un máster, que va a ser la dirección del esclavo, la función del código, el dato, que esto más adelante vamos a tratar, que se lo conoce como PDU, y el error check. Aquí podemos observar que el máster envía a cada esclavo una dirección única y lo que va a realizar. Bueno, los dispositivos de protocolo Modbus tenemos normalmente que incluirán un mapa de registro que describa dónde se puede escribir y leer los datos de configuración de entrada o de salida. El modelo de datos de Modbus tiene una estructura simple descrita en 4 tipos de datos básicos, que son entradas discretas, las salidas de bobina, los datos de entrada y los datos de salida.
Y aquí vemos también que está el registro de memoria. La unidad de datos del protocolo Modbus, los registros de memoria de un dispositivo están organizados en torno a los 4 tipos básicos de referencia de datos. Y este tipo de datos se identifican además por el número inicial en la dirección de memoria de los dispositivos, como son el registro basado en 0, que hace referencia a un mensaje para leer o escribir salidas discretas o de bobina. Un 1, cuando el registro basado en la referencia de la lectura de entradas discretas. Referencia de 3, registros basados de la lectura de registros de entrada. El 4, registros basados en lectura o escritura que hacen referencia a registros de salida o de retención. Aquí, como podemos observar, como lo decía anteriormente, el código de la función que le da el maestro al esclavo y el dato se lo va a conocer como protocolo Data Unit, que es el PDU. El mensaje Modbus de campo de código de función. El campo de código de función especifica qué grupo de datos registros lee o escribe en o desde el esclavo. Por ejemplo, para la función 3, que es lectura de registros de retención, el 4001 y el 40002 se direccionan como registros de datos 0 en el campo de dirección de datos. Recordemos que todos estos de aquí se trabaja en hexadecimal. Como podemos ver, aquí tenemos un pequeño ejemplo que le va a indicar, si bien los primeros números si lee o escribe, que son las salidas de bobina. La otra referencia sería las entradas discretas, las entradas de registros y lo demás que aquí, como podemos ver, el código de la función que sería 3. El mensaje Modbus por el campo de función dice que también la dirección del esclavo 01 y el código de función 3 es la lectura de registros de retención, como ya lo vimos anteriormente. Hay que aclarar que aquí también tienen como que una parte de jerarquía. Los bytes van a determinar si es un alto o un bajo en la dirección de inicio. El número de recuento de direcciones para leer el esclavo, los bytes de alto o de bajo, especifican la cantidad de registros que se leerán del esclavo. A continuación se muestra un ejemplo de solicitud para leer los 2 primeros registros en el área de retención de un dispositivo esclavo 1. ¿Cuáles son los códigos más comunes con los que se trabaja en Modbus? Va a ser el código 1, que se utiliza para leer de 1 a 2000 registros para el estado de bobinas de un esclavo. El código 2 se utiliza para leer de 1 a 2000 estados de salidas discretas de un esclavo remoto. El código 3 se utiliza para leer el contenido de un bloque de registros de retención de un esclavo remoto. El código 4 se utiliza para leer de 1 a 125 registros de entradas de dispositivos remotos. El 5 se lo utiliza para escribir una sola salida, ya sea esta on o off. El código 6 se utiliza para escribir un registro de retención único. Y el 15 se utiliza para forzar encendido o apagado de una bobina a un dispositivo esclavo remoto. Acerca del software de simulador de protocolo Modbus, la comunicación de dispositivos con una computadora puede darse si se descarga el software de simulación Modbus. Podemos utilizar tranquilamente Studio 5000. Lo que sí vamos a requerir es que una sola computadora sea dedicada para el maestro y otra sola computadora sea dedicada para los demás esclavos. Los dispositivos pueden ser conectados por medio de Ethernet o serial. Por lo general en industria solo vemos el RS485, que es el más común por ser uno de los más económicos. Como les decía, se puede hacer una computadora para simular el maestro y otra para los esclavos. Bueno, para conectar un PLC 1200 a un variador General Electric a AF60LP, tenemos aquí la imagen de nuestro variador que sería de General Electric. Tenemos la estructura de lo que vendría a ser donde va a ir conectado las salidas y las entradas de los dispositivos que van a actuar como esclavos.
Tenemos tierra, los voltajes de entrada y todo lo demás. Acá, como podemos ver, está aplicado el tema de los, de los números de registros dentro de Modbus, que nos indica que del 1 al 6 van a ser unos registros reservados. El 7 está dedicado solamente para los errores. Tenemos la frecuencia del convertidor, que en este caso es el variador de frecuencia, que es la 5000, y así podemos ir viendo más a detalle lo que nos indica el fabricante. Por último tenemos también los números de las bobinas, que del 1 al 16 están dedicados para la frecuencia del convertidor, en este caso que es el variador. Este va a actuar como máster a esclavo. Y así podemos ir viendo más a detalle todo lo que tiene que ver con el variador. Como nos pasó en el anterior tema, no se puede llegar a simular porque necesitamos de los dispositivos físicos y esto nos complica un poco al momento de llegar a simularlo o hacer alguna otra referencia. Y eso sería todo. Gracias.